Dicen que el poder es un fuego que calienta a quien lo sostiene, pero quema a quien lo abraza demasiado. Teodora, la emperatriz que ascendió desde las sombras de Constantinopla, lo supo mejor que nadie. No nació con sangre noble, ni con promesas de grandeza, sino en un mundo de polvo, sudor y desprecio. Sin embargo, su nombre resonaría en los mármoles del imperio, en los mosaicos de Santa Sofía, en los susurros de los cortesanos y en las pesadillas de sus enemigos. Esta no es la historia de una santa ni de una villana, sino de una mujer que desafió a su época, que moldeó un imperio y que pagó el precio de su audacia con un destino que aún hoy, siglos después, nos estremece. Pero antes de sumergirnos en este relato de ambición, traición y redención, imagina por un momento a una niña descalza, mirando desde las gradas de un hipódromo, sin saber que un día su voluntad doblegaría a emperadores. ¿Cómo llegó Teodora desde los callejones más bajos al trono de Bizancio? Y más importante aún, ¿por qué su sombra aún parece rondar los muros de Constantinopla? Acompáñanos en este viaje oscuro, donde el brillo de la corona es solo la fachada de una tragedia escrita con sangre y fuego. Teodora nació alrededor del año 500 en Constantinopla, en el seno de una familia que apenas rozaba la supervivencia. Su padre, Acacio, era un cuidador de osos en el hipódromo, un hombre rudo que entretenía a las masas con animales salvajes. Su madre, una actriz de teatro, vivía bajo el estigma de una profesión que, en aquella época, era sinónimo de deshonra. Las actrices no solo recitaban versos, a menudo se veían obligadas a vender su cuerpo para sobrevivir. Teodora, la segunda de 3 hermanas, creció en un mundo donde el hambre era más constante que la esperanza. Pero incluso en la miseria había algo en ella que brillaba, algo que no podía ser apagado por la pobreza ni por el desprecio. Era una chispa de inteligencia, un destello de ambición que la hacía observar todo con ojos que no solo veían, sino calculaban. Cuando su padre murió, Teodora tenía apenas 5 años. La familia quedó a la deriva, y su madre, desesperada, llevó a sus hijas al hipódromo, rogando a los verdes, una de las facciones que controlaban las carreras de carros, que les dieran protección. Los verdes las ignoraron, pero los azules, rivales acérrimos, las acogieron. Ese gesto marcó a Teodora para siempre. Los azules no solo le dieron un lugar en el mundo, le dieron una causa, una bandera, un propósito. Desde niña aprendió que la lealtad era un arma, y que en un mundo dividido entre facciones, elegir un bando podía ser la diferencia entre la vida y la muerte. A los 12 años, Teodora ya trabajaba en los escenarios. No era una actriz de tragedias clásicas, sino una intérprete de pantomimas subidas de tono, donde su belleza y su ingenio atraían miradas codiciosas. Constantinopla, la ciudad más rica y corrupta del mundo, era un hervidero de intrigas, y Teodora aprendió a navegarlo con una destreza que asombraba a quienes la rodeaban. No era la más hermosa, decían los cronistas, pero tenía una presencia que atrapaba. Sus ojos, oscuros y penetrantes, parecían leer el alma de quien la miraba. Su voz, aunque suave, tenía el filo de una daga, y su risa era un arma que podía desarmar a un general o enfurecer a un sacerdote. Pero la vida en los márgenes no era suficiente para Teodora. A los 15 años dejó Constantinopla para seguir a un funcionario menor a Egipto. Él le prometió amor y estabilidad, pero lo que le dio fue abandono. Sola, en una tierra extraña, Teodora tuvo que sobrevivir como pudo. Algunos dicen que trabajó como cortesana, otros que se convirtió en espía para los azules.
enviando información desde las provincias. Lo cierto es que esos años en el exilio forjaron su carácter. Aprendió a negociar, a manipular, a convertir cada humillación en un peldaño hacia algo mayor. Y cuando regresó a Constantinopla, no era la misma niña que había partido. Era una mujer de 20 y tantos años, con una belleza endurecida por la experiencia y una mente afilada por la adversidad. Fue entonces cuando el destino, siempre caprichoso, la puso en el camino de Justiniano. Justiniano no era un emperador, pero ya era un hombre ambicioso, sobrino del emperador Justino I, un campesino que había ascendido al trono por pura astucia. Justiniano vio en Teodora algo más que una mujer hermosa. Vio una aliada, una mente que podía igualar la suya, una voluntad tan fuerte como la de cualquier senador. Pero había un problema. Las leyes romanas prohibían que un hombre de su posición se casara con una mujer de origen tan bajo, una exactriz marcada por el escándalo. Justiniano, sin embargo, no era de los que se doblegaban ante las reglas. Presionó a su tío, cambió las leyes y en el año 525 se casó con Teodora en una ceremonia que escandalizó a la corte. La boda fue solo el comienzo. Cuando Justiniano ascendió al trono en 527, Teodora no se conformó con ser una consorte decorativa. Quería poder, y lo tomó. Se convirtió en coemperatriz, un título casi inédito en Bizancio, y su influencia se sintió en cada rincón del imperio. Mientras Justiniano soñaba con restaurar la gloria de Roma, Teodora se ocupaba de los detalles. Fortalecía alianzas, neutralizaba enemigos, reformaba leyes. Fue ella quien impulsó medidas para proteger a las mujeres, desde leyes contra la prostitución forzada hasta castigos más duros para los abusadores. Pero no era una santa. Teodora sabía que el poder no se mantiene con bondad, sino con control. Sus espías recorrían las calles, sus informantes susurraban en los palacios, y sus castigos eran tan rápidos como implacables. La corte bizantina era un nido de víboras. Los nobles la despreciaban por su origen humilde, los clérigos la temían por su influencia, y los generales sospechaban de su astucia. Pero Teodora no se inmutaba. Caminaba entre ellos con la seguridad de quien sabe que un paso en falso puede costar la cabeza, pero que también sabe que el miedo es una moneda de cambio. Su relación con Justiniano era una danza de poder. Él, el estratega de las grandes conquistas, ella, la guardiana de las sombras. Juntos eran invencibles. Pero la invencibilidad tiene un precio, y el suyo llegaría pronto. Si te está gustando este relato, suscríbete al canal y déjanos tu comentario. ¿Crees que Teodora fue una heroína que salvó a Bizancio o una manipuladora que tejió su propia tragedia? El momento más crítico de su reinado llegó en el año 532, durante la revuelta de Nicea. Las facciones del hipódromo, verdes y azules, se unieron contra Justiniano, hartas de los impuestos y la corrupción. Constantinopla ardía. Los rebeldes saquearon iglesias, incendiaron palacios y proclamaron a un nuevo emperador. La corte, aterrada, urgió a Justiniano a huir. Él, abrumado, estaba listo para subir a un barco y abandonar la ciudad. Pero Teodora se levantó de su trono, con los ojos encendidos, y pronunció palabras que cambiarían la historia. El púrpura es un buen sudario. Si he de morir, que sea como emperatriz, no como fugitiva. Su valor galvanizó a Justiniano. Envió a su general Belisario al hipódromo, donde decenas de miles de rebeldes fueron masacrados. La revuelta fue sofocada, pero a un costo brutal. Más de 30.000 muertos.
Teodora salvó el trono, pero también se ganó el odio eterno de quienes la veían como una tirana bañada en sangre. A partir de entonces, su poder fue incuestionable, pero también lo fue su aislamiento. Los rumores crecían como maleza. Decían que tenía amantes, que manipulaba a Justiniano con hechizos, que había vendido su alma por el trono. Los cronistas, como Procopio, un historiador resentido, la pintaron como una mujer depravada, una actriz que nunca dejó de actuar. Pero otros, más cercanos al poder, hablaban de su inteligencia, de su fe inquebrantable, de su capacidad para convertir el caos en orden. Teodora era un enigma, una figura que desafiaba cualquier definición sencilla. Era amada por los pobres, que veían en ella a una de los suyos, temida por los ricos, que no podían controlar su voluntad, y reverenciada por Justiniano, que la consideraba su igual. Pero incluso las emperatrices no son inmunes al tiempo ni a la enfermedad. En 548, cuando tenía poco más de 40 años, Teodora comenzó a debilitarse. Los médicos hablaban de una dolencia en el pecho, probablemente un cáncer, aunque nadie podía asegurarlo. Ella, que había enfrentado ejércitos y conspiraciones, se enfrentó ahora a un enemigo que no podía vencer. Pasaba los días en sus aposentos, rodeada de mosaicos que la mostraban como una diosa, pero con un cuerpo que se desmoronaba. Justiniano, desesperado, mandó traer a los mejores médicos del imperio, pero no había cura. Teodora, consciente de su destino, dictó sus últimas voluntades: proteger a los azules, cuidar a las mujeres desamparadas, mantener la fe ortodoxa. No pidió nada para sí misma. Había nacido sin nada y, aunque moría como emperatriz, no buscaba inmortalidad en la tierra. La mañana de su muerte, el 28 de junio de 548, Constantinopla despertó bajo un cielo plomizo. Teodora, vestida con un sencillo manto púrpura, yacía en su lecho, con Justiniano a su lado, sosteniendo su mano. No hubo grandes discursos, solo un susurro que nadie más escuchó. Algunos dicen que le pidió que no olvidara su legado, otros que le rogó que no se rindiera ante sus enemigos. Cuando exhaló su último aliento, el emperador rompió en llanto, un llanto que resonó en los pasillos de mármol del palacio. La ciudad, al saber de su muerte, se dividió. Unos lloraron a la emperatriz que había sido su voz. Otros celebraron creyendo que el imperio estaría mejor sin ella. Teodora fue enterrada en la iglesia de los Santos Apóstoles, en una tumba digna de su rango, pero sin la pompa que había caracterizado su vida. Justiniano, roto por el dolor, nunca volvió a casarse. Gobernó por otros 17 años, conquistando territorios, construyendo monumentos como Santa Sofía, pero siempre bajo la sombra de su esposa. Los mosaicos que mandó hacer en su honor, donde Teodora aparece con una corona de oro y un rostro sereno, son un testimonio de su amor, pero también de su incapacidad para dejarla ir. Cada piedra, cada destello de vidrio, parecía gritar su nombre. Pero la historia de Teodora no terminó con su muerte. Su legado vivió en las leyes que impulsó, en las mujeres que encontraron refugio gracias a sus reformas, en la fe que defendió contra las herejías. Y sin embargo, su memoria fue atacada. Procopio, en su Historia Secreta, la describió como una mujer cruel, lujuriosa, sin escrúpulos. Sus palabras, escritas con veneno, influyeron en generaciones de historiadores. Durante siglos, Teodora fue vista como una figura de escándalo, una actriz que se coló en el trono por pura ambición. Pero la verdad, como siempre, es más compleja. Las cartas de la época, los testimonios de quienes la conocieron, muestran a una mujer
que no solo sobrevivió a un mundo que la quería aplastar, sino que lo moldeó a su imagen. Si te está gustando esta historia, suscríbete al canal y déjanos un comentario. ¿Qué opinas de Teodora? ¿Fue una visionaria o una tirana? Los años pasaron y el imperio que Teodora ayudó a sostener comenzó a tambalearse. Justiniano murió en 565, y sin su mano firme, Bizancio enfrentó invasiones, crisis económicas y luchas internas. Pero la semilla que Teodora había plantado no murió. Las mujeres que vinieron después, emperatrices como Irene o Zoe, tomaron inspiración de su audacia, de su capacidad para gobernar en un mundo dominado por hombres. Incluso en la Europa medieval, su nombre resonaba como un eco lejano, un recordatorio de que el poder no siempre viene de la cuna, sino de la voluntad. En Constantinopla, los rumores sobre su espíritu nunca cesaron. Los monjes contaban que, en las noches sin luna, una figura envuelta en púrpura caminaba por los pasillos de Santa Sofía, deteniéndose frente a los mosaicos que llevaban su rostro. Los guardias juraban haber visto una sombra cruzar el hipódromo, donde Teodora había comenzado su vida. ¿Era un fantasma? ¿O era la memoria de una mujer que se negaba a ser olvidada? Porque Teodora, más que una emperatriz, fue un desafío. Desafió las leyes que la querían sumisa, los prejuicios que la querían insignificante, los enemigos que la querían muerta. Y aunque su cuerpo descansaba en una tumba, su espíritu seguía vivo. En cada mujer que se alzaba contra la injusticia, en cada voz que se negaba a callar. Suscríbete si te gustó el video y acompáñanos en más historias oscuras y fascinantes de personajes que marcaron el mundo. El legado de Teodora es un mosaico roto, lleno de contradicciones. Fue amada y odiada, venerada y vilipendiada. Fue una emperatriz que gobernó con mano de hierro, pero también con un corazón que sabía lo que era el sufrimiento. Su historia nos recuerda que el poder, cuando lo toma alguien que no estaba destinado a tenerlo, puede cambiar el curso de un imperio. Pero también nos advierte que ese poder siempre tiene un precio. Y que a veces ese precio es la propia vida. Teodora no solo fue una emperatriz, fue un incendio que iluminó Bizancio y cuyas llamas aún podemos sentir hoy.